¿Les parece venir a nuestros propios huracanes? Que los tenemos, Que no tenemos pocos, ¿no? No son de este tipo, por suerte, pero son otros. Calificarlos como quieras. Es una brisa. Buen día, Es una Tombo. brisa. Hola, Mati. ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? ¿Vos no estuviste en un huracán? No estuve en un huracán, no. La verdad que no tuve. pero por No tuve. favor. Igual Estuvo en la me cancha parece del bien que no lo levanten los medios porque bajó a categoría 3. O sea que entró por Cabo Cañaveral y está como más despacito que en Centroamérica. O sea, esto es despacito, imagínate lo que habrá sido. No, claro. Ayer las primeras imágenes que había en Miami eran muy impactantes igual, era mucho más fuerte que esto. Claro, Sí. por eso. Pero también está hay un tema de infraestructura, ¿no? Obviamente. Bueno, esto nos da pie para un primer consejo. Cuando vos ves que hay ofertas para viajar a Miami en el Fíjate mes de qué época octubre, del año. date cuenta por qué está barato el pasaje, papi, es justamente porque no salís del hotel. Pero bueno, seguí comprándolo en Pero 12 vos sabés pagos, que está esa buenísimo. suerte y verdad. Vos sabés que Sí, Colón esa suerte y hizo verdad. 4 viajes al Caribe, jamás lo agarró un huracán. Porque no compró la oferta Y que él- justamente estamos sacando en este momento. ¿Cuándo 12 descubre pagos sin América interés. Colón? El 12 de octubre. En época Plena de- época, temporada de huracanes. Y zafó, suerte vino. es Se ve verdad. que en esa época... Lo que pasa es que Claro. me parece que ya a mediados de octubre la intensidad de los huracanes planificada baja. Es muy fuerte en septiembre y en la primera quincena de octubre, ¿no? Generalmente, con el momento que estamos viviendo ahora. Pero qué buen punto Sí, claro. el de Pablo, que él siempre lo mira todo en términos económicos. Muy bien, Sí, es cierto. muy bien. No Es cierto. conviene ir en esta época a Miami. No, por eso Pero está perdón, barato. Pablo soy yo. Él es Él Tombolini. es Matías. Claro. Matías Tombolini. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Gracias, Pablo. vamos a meternos con algunos temas. Yo quiero verla a ¿Qué? Cristina y quiero ver la ¿Querés cara ver a de, Cristina? no de Matías, de Pablo. ¿Con Cristina con la boina ayer, blanca? En un homenaje sentido a uno de los líderes del radicalismo, ahí abrazado a Leopoldo Moró, Sí. en homenaje a Irigoyen. ¿Pero ¿Tenemos Cristina no ese fue audio? irigoyenista de la primera hora? Pero por supuesto. Obvio, obvio. Ahora la vamos a ver. Seguramente lo que ayer fue Ayer en el calificado como un microestadio de papelonazo. Atlanta. Mira. Quiero que tengan en claro los 40 o 42 millones de argentinos que el rol que desempeña esta mujer argentina va a estar orientado única y exclusivamente a lograr la conformación y construcción de una nueva mayoría que le permita a los argentinos volver a tener un gobierno que los represente en sus... Cuando se refería al tema de la pesada herencia, sabias, el pueblo siempre sabio. Es cierto, si es tan pesada la herencia, que la devuelvan. La pesada herencia que también significa que los argentinos, que las familias argentinas tenían la esperanza de su casa, de su auto y sus vacaciones. Esa fue parte de la pesada herencia. Y son tan incoherentes que primero, cuando decidieron el ajuste, comunicaban que la clase media se había acostumbrado a viajar y a tener celulares y un plasma y eso no podía ser. Y una vez, y lo dijeron públicamente en todas partes, y una vez que se visualizan las consecuencias del ajuste, le echan la culpa de los pobres al anterior gobierno. Pónganse de acuerdo para mentir, por favor. Bueno, claro, Cristina en ese momento bizarro seguramente, y ahora Pablo dará su opinión al respecto, porque no vimos la parte en la que es la boinita blanca. Habla de los pobres, número que obviamente dio mucho que hablar después de conocerse la semana pasada, ¿no? Sí, número que en definitiva pone sobre la mesa, si bien hubo algún cambio de orden metodológico, una pobreza en la Argentina por encima del 32%, una indigencia rayana al 7%, pero los datos, cuando uno los empieza a mirar hacia adentro, indican, por ejemplo, que el 47,4% de los niños entre 0 y 14 años son pobres en el país y prácticamente el 10% de los chicos son indigentes. ¿Qué significa ser indigente en la Argentina? Significa que no podés cubrir la ración mínima
de contenido calórico para poder cubrir tu día a diario, ¿sí? Y si uno lo mira entre 0 y 30 años, el 40% de los argentinos son pobres. Es decir, Argentina es muy complicado que pueda aprovechar su bono demográfico por justamente cómo está la pirámide poblacional distribuido. Nuestra fuerza laboral del futuro próximo, digamos, 10% de los pibes están comiendo mal. Eso es un tema, porque en la Argentina y la mitad son pobres. Como que tenía como diferenciar en la región el tema de él, el que tenía esto que es masa laboral capaz y bien alimentada, saludable. La capacidad de tener un capital humano competitivo en la sociedad del conocimiento que viene queda subsumida por escuelas que tienen que preocuparse más por dar de comer que por enseñar a leer y escribir. Y entonces, claro, contra esa condición no hay estrategia educativa posible, porque si los pibes no comen, entonces, y me parece que lo que muestra esto es el fracaso de un conjunto de políticas. Me parece que no se le puede poner la responsabilidad toda, obviamente, a este gobierno no, que sumó más de 1 millón de pobres, al gobierno anterior tampoco, es nuestro país el que tiene por delante. Pero hay datos anterior, que tengo... Mati, con la política, y lo sumamos a Pablito, la política esta que ella dice, se burla, pero la política del plasma, ¿no? De la inyección de consumo irresponsable, ¿no es también la contracara de estos pobres? Obvio, la continuidad obviamente, eso, lo que ella está defendiendo como bandera es justamente el motivo del fracaso. Claro. Es la economía basada en el consumo, que cuando consumo sin inversión, ¿no? Porque hace 5 años que la economía no crece, pero cuando la economía al principio del kirchnerismo crecía a lo que ellos llamaban tasas chinas, ¿por qué no hicieron nada con la pobreza estructural? ¿O por qué te crees que hay 40% de pobres ahora? No. Hay 40% de pobres porque no hicieron nada durante 12 años. ¿Qué tiene que ver el año de Macri? ¿Qué tiene que ver el año de Macri en el que la pobreza creció por el ajuste que hicieron para arreglar el desastre que dejó el kirchnerismo? Cristina habla como si estos pobres fueran de Macri. No, a ver, estos pobres son de la Argentina. Sí. Estos pobres son del proceso económico que se vive desde el año 1976 en adelante, donde la Argentina tenía 5% de pobreza, y en el mundo hay menos pobres que hace 40 años, y en la Argentina hay más. Pero ¿cuántos años se toman en la economía para medir pobreza? 20. Lo que vos quieras. 20 años. La FAO tiene objetivos de 20 años. Por eso es que Cristina Kirchner fue a Roma hace un año a buscar el premio que le dio la FAO a la Argentina, no a ella, a la Argentina, por supuestamente haber reducido la cifra de pobreza. ¿Cuál es la trampa ahí? Yo llamé a la FAO y pregunté, ¿en qué cifras se basan ustedes, muchachos, para decir que en la Argentina bajó la pobreza? Ah, la que da cada país. Claro. Vale decir también que el INDEC después de 2013, cuando cambia el índice de precios al índice de precios nacional y urbano, vieron que a partir del 2014 se empezó a medir distinta la pobreza, la inflación, deja de publicar las cifras de pobreza. Hay varias maneras de medirla, una por necesidades básicas insatisfechas y otra por línea de ingresos, como se midió acá y como en general se da el seguimiento. Lo cierto es que evidentemente como país hacemos algo mal, porque además hay otra constante. O sea, Argentina, de hecho, del 2006 al 2016, Perú, Colombia, Brasil, Chile, Paraguay mostraron una reducción en la tasa de pobreza importante. Brasil, sobre todo con el gobierno de Lula, uno puede criticar un montón de cosas, sacó un montón de gente de la pobreza. La Argentina no. Lo único que creció desde Alfonsín en adelante, con aquella vieja caja PAN y luego con el Turco, con De la Rúa, etcétera, etcétera, es la asistencia, que no está mal como medicina paliativa, claro, pero no resuelve la pobreza. Bueno, o sea, en realidad el kirchnerismo sí sacó de la pobreza, pero sacó de la pobreza al gobierno kirchnerista. Claro, los amigos. Sacó de la pobreza al gobierno kirchnerista. Lo que está claro es que como país, a mí me parece que la contradicción más importante es que cuando vos mirás los datos del mundo, mucha menos gente vive con $2 por día. O sea, en el mundo la gente come más y vive mejor, y acá vive peor y come menos. ¿Por qué fuimos nosotros a contramano del mundo? Bueno, porque lo que se eligió fue un modelo de desarrollo económico que no, digamos, cumplió con el propósito de generar este desarrollo. Y la otra cuestión, ¿sabes qué? Me parece respecto de la pobreza, que lo que hace Cristina acá, y también lo que hace Macri, es exactamente el camino inverso del que hay que buscar. Es decir,
Yo estoy hace un par de días ya proponiendo una salida distinta, que tiene que ver con salir de la caja para pensar el problema de la pobreza. Si se siguen tirando los pobres entre Macri, Cristina y el que venga, el problema no se resuelve. Para mí los pobres hay que mirarlos como víctimas de guerra. Y hay que intentar encontrar una solución como si fuera un acuerdo de paz entre la dirigencia política. Yo propongo una foto Macri, Cristina, Massa, Carrió, Stolbizer, incómoda por cierto. No, porque este fue un chorro, porque el otro, porque el papá, porque esta también se robó todo. Ok, los acuerdos de paz y las soluciones de largo plazo se construyen entre aquello que es muy diferente y que duele en el pasado. Sí. En la medida en que ellos no dejen de pensar en ellos mismos y no empiecen a pensar en el resto, la pobreza no se va a resolver como problema. Yo creo que... Me parece como una utopía, divino, pero la foto me parece dificilísima de venimos alcanzar, de ver, ojalá se alcance, por supuesto, pero después trabajar de fondo, en verdad. Por eso encontrar un punto en común. La pregunta, y una política de Estado que los trascienda es el desafío. La pregunta de Tato es vital. ¿Por qué? El por qué, ¿no? Yo creo que ahí es donde cabe aquello de lo que hacía el kirchnerismo en el fondo, que es ¿para qué vas a hacer las cosas bien si las podés hacer mal? Que es un poco lo que te define esa tendencia del kirchnerismo inescrupulosa a tener un objetivo que es el poder y ajustar todo a la retención del poder. Claro, eso sí. ¿Entendés? Porque eso si ellos sí, tuvieron... Eso sí es argentino. Claro, si ellos tuvieron la oportunidad con el crecimiento de la economía de atacar la pobreza estructural, ¿por qué no lo hicieron? Porque querían conservar la pobreza. Porque la pobreza es una maquinaria que te permite ganar elecciones y sostener el poder. Por eso, en el fondo es eso, es una reducción a la necesidad de seguir ganando elecciones. El populismo lo que hace es eso, lo que acaba de hacer Cristina. Exaltar, decirle a la gente, pero si vos cuando comprabas el plasma, te ibas de vacaciones, el celular, el auto, ¿no estabas mejor? Es plantear el destino de la Argentina en términos de consumo individual. Ok, pero te hago una pregunta. ¿Qué cosa distinta hizo en ese sentido Macri? Yo no estoy diciendo que Macri hizo las cosas bien. Te estoy diciendo la gravedad... Vos decís que ya está definiendo una política mirá lo que propia. dicen los economistas de la derecha. Te dicen, esto es kirchnerismo prolijo. Excepto las tarifas, pero pará, excepto las tarifas, ¿qué reforma? Ahora lo que empezamos a hacer es volvemos al tema de la Macri no empezó todavía, no fijó un plan económico. Bueno, pero hace un año que está, maestro. Sí, pero primero no hace un año que está, no hace un año que está hace 10 meses. Bueno. Y lo que hizo en estos 10 meses es tratar de arreglar el bolonqui, el desaguisado ¿qué hizo para arreglarlo? Que dejó... ¿Qué hizo? Cometió errores. A mí me gusta mucho la política monetaria, pero cuando mirás el presupuesto, lo cierto es que el déficit... Decía experta ayer en Radio Mitre, el déficit provincia, ¿sabés cuánto es el déficit de la provincia más la nación? 8 puntos del producto. Ayer...